Muy buenos días. A continuación vamos a hacer la explicación general y el método de trabajo de nuestra guía interdisciplinar que en este momento corresponde a las áreas de Ciencias Sociales y Ética Ciudadana para el grado noveno, con los docentes correspondientes Freddy Moreno, Ciencias Sociales, y John Ladino, Ética Ciudadana. En el cuadro que ven a continuación encontrarán las respectivas competencias que se evaluarán durante este segundo periodo académico en el marco de esta guía interdisciplinar. Tenemos desde la competencia social ciudadana de realidad social, que se debe identificar y describir las condiciones que posibilitaron la fractura de la sociedad europea a principios del siglo XX y junto a sus posteriores consecuencias bélicas, políticas y económicas condensadas en las guerras mundiales. También tenemos desde la comunicativa lingüística que se utilizan algunas prácticas discursivas en la participación de actividades democráticas que surgen en la institución. Y los estándares que abordaremos son el imperialismo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. En cuanto a ética ciudadana, encontramos los estándares de analizar los diversos fenómenos que afectan a la sociedad colombiana en la actualidad, propiciando iniciativas que aporten significativamente a la comunidad desde su exploración profesional. También tenemos reflexionar sobre distintas formulaciones de dilemas morales que se presentan en su medio social y confrontarlos con los criterios establecidos en su creencia religiosa. En cuanto a temas, vamos a hacer un recorrido por los derechos humanos y su historia. Arrancamos con el cilindro de Ciro el Grande, la Carta Magna, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y personajes como Mahatma Gandhi para iniciar este recorrido virtual acerca de los derechos humanos. Es importante resaltar que desde todas las áreas que participan en esta guía interdisciplinar, evaluamos la competencia de formación ciudadana. Vamos a comenzar con la primera etapa, la cual va desde el 21 de mayo hasta el 4 de junio. Tenemos que entender que siempre que comenzamos nuestras guías interdisciplinarias vamos a encontrar el siguiente cuadrito. En este cuadro tenemos, en el caso de sociales, 3 preguntas que son orientadoras y que el estudiante debe resolver a medida que va identificando la temática y que va profundizando en ella. La primera pregunta es: ¿qué es imperialismo? ¿Qué tipo? La segunda: ¿qué tipo de conflictos imperialistas se originaron en el siglo XIX? Y por último, pues como una sugerencia, que deben tomar apuntes de un video sugerido y de la lectura. En cuanto a la clase de ética ciudadana, tenemos dos preguntas transversales. La primera es, ¿nacen los derechos humanos en el siglo XIX? Y la segunda, ¿reconocemos la importancia y la transición de los derechos humanos a través de la historia? Bueno, la guía interdisciplinaria la vamos a dividir en 3 etapas o en 3 entregas. Para esta primera entrega, desde el área de sociales, que se debe realizar en Word o en el cuaderno según la indicación que tenga o según las posibilidades que tenga el estudiante. Y se debe subir a la plataforma de Edmodo en la asignación que se llama Entrega 1 Sociales Noveno. A continuación, rápidamente, el estudiante debe ver este video explicativo siguiendo el link que aparece en la guía y después de ello resolver estas preguntas que aparecen a continuación. Hay que ser claro que el video es didáctico, el video es animado y de una u otra forma le va a permitir al estudiante acercarse al conocimiento, teniendo en cuenta que en este caso de la educación virtual se propende para que el estudiante también sea protagonista en su aprendizaje y vaya un poco más allá, pregunte, consulte y desde las clases virtuales podamos aclarar las dudas y las inquietudes. Las preguntas son 4. La primera es que explique la relación entre imperialismo y revolución industrial, concepto de revolución industrial que ya habíamos visto con anterioridad. Explicar las causas económicas, políticas y demográficas y las consecuencias económicas y políticas del imperialismo, dado que es un fenómeno social y político y económico, valga la redundancia, que afecta a las sociedades del mundo en el siglo XIX y en el siglo XX. La tercera es describir brevemente las características de cada una de estas potencias imperialistas. Y por último, describir en qué consistió esta conferencia de Berlín,
que dio un paso fundamental en lo que viene a ser posteriormente las guerras mundiales y ese impulso eh, fundamental del imperialismo. En cuanto a ética ciudadana, entonces vamos a ir al modo, vamos a subir a la asignación de historia de los derechos humanos, que es la correspondiente a esta primera actividad. Entonces van a haber dos videos, uno es acerca de la historia de los derechos humanos, el otro acerca de la Carta Magna. ¿Qué sucede con estos videos? Te recomiendo entonces ir tomando apuntes sobre la información que está en los videos, ya que estos videos junto con los conceptos que se ven en las clases virtuales son los que elaboran las siguientes tres preguntas. Entonces, esto lo puedes redactar en tu cuaderno de ética y le tomas las fotos para poderlo subir a la asignación del modo. Entonces, el primer punto dice, realiza una línea de tiempo con los sucesos históricos más importantes que motivaron a la consolidación de los derechos humanos. No olvides el orden cronológico. Entonces, desde aquí nos vamos a basar, ya sabemos que tenemos una línea de tiempo antes de Cristo y después de Cristo, y con la información dada mediante los videos, vamos a empezar a ubicar estos eventos desde la creación del cilindro de Ciro hasta lo que es la formación de la ONU. Segundo, dibuja cómo te imaginas el cilindro de Ciro el Grande. Escribe en él los tres derechos humanos que considerarías más importantes para aquella época. Es importante recordar que aquí estamos hablando de antes de Cristo, de una época de esclavitud, pero entonces sobre todo venir o darle nuestro conocimiento, nuestra creatividad a este cilindro de Ciro el Grande y a esos tres derechos humanos que para nosotros, pensados en esa época, serían los más importantes. Tercero, ¿cuál fue la importancia de la Carta Magna en el proceso de consolidación de los derechos humanos? Justifica tu respuesta en mínimo 2 párrafos bien sustentados. Aquí lo importante, hijos, es que sea de nuestra propia autoría y que sea conocimiento propio de lo que entendimos de los videos. Profe, de pronto no alcancé a entender bien lo del video, o el video fue muy corto para mí y lo que deseo realizar. Podemos tener consultas extras que ya irían por parte de ustedes. Para esta primera etapa vamos a concluir con la meta para evaluar de forma interdisciplinaria. Hay que decir que esta actividad la tendremos en cuenta para la evaluación desde las dos asignaturas. Y lo que consiste es en elaborar una reflexión de media página sobre el video Historia de los Derechos Humanos y lo que sucedió con los habitantes del continente africano durante el reparto imperialista de ese continente. Como aclaramos acá entre paréntesis, esta actividad la deben adjuntar en las dos asignaciones. La segunda etapa, entonces, ya corresponde desde el 8 de junio hasta el 18 de junio. Esta ya se alargó, ahorita ustedes saben que quedó para el día sábado 20 de junio, para que lo tengan en cuenta. Entonces, sí estar mirando mucho las fechas y los horarios establecidos por el modo, por si llega a haber alguna modificación de extender el tiempo, pero esto ya son órdenes institucionales. Entonces tenemos las preguntas que son guiadoras dentro de las clases virtuales y son preguntas que también, digamos, podemos resolver a medida que vamos desarrollando la guía. En cuanto a ética ciudadana tenemos, ¿qué relación tienen los derechos humanos con la constitución política de un país? Y segundo, ¿puede una revolución generar derechos humanos? Desde el área de ciencias sociales proponemos también dos preguntas orientadoras, que son, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? Desde el conocimiento que maneja el estudiante de una perspectiva propia. Y la segunda, ¿qué representó la Primera Guerra Mundial para la historia de la humanidad? Para como tal el desarrollo de la guía, en esta segunda etapa proponemos una lectura que se titula El imperialismo se volvió contra Europa en la Primera Guerra Mundial. Esta lectura es corta, como ustedes pueden ver, y posteriormente vamos a realizar la actividad. Esta actividad que se propone del área de sociales es una actividad donde el estudiante debe consultar, es decir, debe buscar fuentes de información, porque también proponemos que el estudiante aprenda a diferenciar cuáles páginas de internet o cuáles textos le sirven y que otros de pronto manejan una información un poco más superficial o en ocasiones información que no es correcta. ¿Listo? Dado que la temática de la Primera Guerra Mundial es de conocimiento universal y es muy amplia, pues encontrarán diversidad de fuentes. Hay que aprender a seleccionar muy bien las fuentes para trabajar. Van a diligenciar este cuadro
donde vamos a colocar primero los antecedentes, es decir, qué fue lo que pasó antes de la Primera Guerra Mundial. Luego vamos a colocar una breve reseña histórica, esto es muy breve, ¿sí me hago entender? Quiere decir que en Internet van a encontrar una gran cantidad de información, pero ustedes deben tener la capacidad de síntesis para elaborar una breve reseña histórica. Van a colocar las características o las generalidades, es decir, qué pasó durante la Primera Guerra Mundial. Van a dibujar, o en el caso de las personas que utilicen Word, van a pegar las banderas de las potencias centrales y de los aliados, como aparece acá, mencionar los personajes representativos, van a colocar las consecuencias, es decir, qué pasó después de la guerra y cómo afectó esto a las sociedades del mundo. Y por último, digamos que pienso que es un cuadro también muy importante, que el estudiante haga un análisis personal, una reflexión sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial. En cuanto al área de ética ciudadana, pues nos encontramos también con una lectura que va a retroalimentar el tema que viene para la actividad, que es acerca de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Entonces, esta lectura nos va a dar como esa introducción hacia todo lo que nosotros queremos saber en la segunda asignación que lleva por título La Revolución de los Derechos. Acuérdense que en esta asignación número 2 es donde se va a subir esta actividad por el módulo. Entonces tenemos 3 puntos de nuevo. Dice, primero, realiza una caricatura que narre la esencia de la anterior lectura en relación con los derechos humanos. ¿Qué entendí yo de esa independencia de los Estados Unidos o independencia de las 13 colonias y por qué se relaciona tanto con los derechos humanos? En este caso sería más basado en los derechos del hombre y del ciudadano. Tenemos también la Revolución Francesa, entonces para ello hay un video de contextualización que se ve en el punto número 2. Recordemos que la Revolución Francesa fue casi que un suceso animado también por todo lo que sucedió dentro de la independencia de Estados Unidos y el cómo también se evidenciaban estos derechos a través del mundo. Íbamos llegando como políticamente a basarnos en la libertad de pensamiento del hombre y del ciudadano. Entonces, para ello, en el segundo punto, solamente vamos a observar el video de la Revolución Francesa. Ya teniendo ese video de la Revolución Francesa en mente, vamos a observar la siguiente imagen, que es acerca de la Revolución Francesa. La están viendo ahí en este momento, que es un cuadro, una pintura muy reconocida, que narra mucho sobre la Revolución Francesa y la igualdad con la mujer, la igualdad de género, la igualdad de clases sociales, y el cómo ya los franceses también se cansaban de ese yugo británico que tenían encima. Vamos a responder a través de esta imagen. ¿Qué relación tiene la imagen con libertad de prosperidad, seguridad y resistencia a la oposición? Proclamado en la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos en 1789, luego de la Revolución Francesa. Justifica tu respuesta en un pequeño escrito reflexivo de mínimo una página. Entonces, para tener una mejor visión de ello, es bueno observar el video completo, hacer la lectura total de la independencia de Estados Unidos y ello nos va a llevar entonces a ese pequeño escrito reflexivo en una página. Ustedes ya saben que lo pueden hacer en su cuaderno con su puño y letra y enviar la foto a la asignación de ética ciudadana. Ya como meta para evaluar interdisciplinar, entonces vamos a realizar 2 collages con imágenes impresas. Profe, yo no tengo impresora en la casa, puedes hacerlo con recortes de revistas. Profe, yo no tengo revistas, puedes hacerlo con artículos de periódico, ¿cierto? Donde se esté hablando, uno acerca de los aspectos de la guerra y otro acerca de la necesidad de la paz. Profe, tiene que ser de esta época, no tiene que ser de estos siglos de revolución, sino sencillamente pueden ser noticias actuales en Colombia que tengan aspectos de la guerra. Mundialmente podemos hablar también muchos aspectos de la guerra y simbolismos de la paz. Entonces, ¿qué se está tratando de hacer para la paz? No solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Estos 2 collages, las fotos, como ya lo hemos dicho anteriormente, vas a enviar las fotos tanto de la actividad de ética y los 2 collages a la asignación de ética y la actividad de sociales más los 2 collages a la asignación de sociales. Muy bien, aquí comenzamos entonces nuestra tercera y última etapa de esta primera guía interdisciplinar, con las fechas desde el 22 de junio hasta el 2, 3 o 4 de julio, dependiendo de la modificación que se nos autorice desde coordinación.
académica para el bienestar de todos ustedes y que tengan el tiempo para realizar sus actividades. Para esa tercera, como ya conocen la metodología, para esa tercera etapa tenemos 3 preguntas orientadoras desde ciencias sociales. La primera, ¿qué relación existe entre ideologías comunista, socialista y anarquista? Segunda, ¿qué fue la Revolución Rusa? Y tercera, ¿qué implicaciones tuvo la Revolución Rusa para el mundo? Llevando estas relaciones históricas y que vamos hablando acerca de las revoluciones y de las guerras, en la clase de ética tenemos dos preguntas transversales. ¿Puede un hombre motivar al cambio de pensamiento en el mundo? Y la segunda, ¿son importantes las ideologías para promocionar e incentivar el valor y el respeto por los derechos humanos? Bien, proponemos entonces subir, hay que hacer una corrección, dice subir a la plataforma a la entrega 3, debe decir entrega 3, sociales noveno. Esta corrección ya se hizo en las clases virtuales, es que también se remite acá. Bueno, para el área de sociales vamos a trabajar la temática de la Revolución Rusa, que implicó la consolidación de unas ideas socialistas que venían desde el siglo anterior, desde el siglo XIX y del siglo XVIII, y que finalmente en el siglo XX llegan a materializarse con la consolidación de la Unión Soviética. ¿Qué vamos a desarrollar? Un quiz interactivo, es decir, vamos a aplicar un quiz en línea. Antes de hacer el quiz, aquí se generan unas pistas y cada una de ellas está relacionada con una pregunta del quiz y pues obviamente el estudiante debe buscar cuál es la respuesta correcta. Entonces encontramos entre otras cosas personajes como este primero que aparece acá, aparecen las causas, que cuáles son las principales causas que llevaron a la Revolución Rusa, aparecen otros personajes y otras historias como por ejemplo el señor León Trotsky y su asesinato. Este personaje que también es muy importante, que es escritor del texto El Capital, el señor Marx. Nicolás II, quien en ese momento, antes de la revolución, que era quien gobernaba ese gran país, el gran territorio que era Rusia, como les mencioné, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, entre otras. ¿Listo? Después de hacer una lectura muy consciente de esas pistas, el estudiante debe entrar a Internet, a la siguiente página, que aparece acá en línea. Puede seguirlo con el enlace o puede buscarlo también como quiz. Esto es un quiz organizado por la cadena BBC, que es una cadena seria, ¿sí? Y que de una forma u otra le va a permitir al estudiante interactuar con ese conocimiento que ya tiene previamente y medir qué tanto aprendió, qué tanto reconoció, qué tanto interiorizó ese tema de la Revolución Rusa. Finalmente, el estudiante debe tomar el pantallazo, pegarlo en Word y adjuntarlo con la tabla que tenemos en la parte superior. Listo. En cuanto al área de ética ciudadana, pues ya vamos entonces a la tercera asignación, tercera entrega. Esta va a llevar por nombre en el modo Mahatma Gandhi. Recordemos aquí, chicos, que nosotros venimos ya de un proceso de derechos más que todo del hombre y del ciudadano, pero a partir de todo lo que tuvo que ver Mahatma Gandhi como personaje por la paz, se empezaron a instaurar los derechos desde otro plano, como es el plano social y un plano más humano. Para ello, entonces, vamos a ver un documental de la DW acerca de la vida y de los principales aspectos de Mahatma Gandhi, desde su vida siendo abogado hasta su vida como pacifista. Este documental dura máximo 25 minutos. Es importante que lo veamos completo porque para ello vamos a empezar a realizar los siguientes puntos. Dice, primero, menciona las 5 características que más te llamaron la atención en referencia a la vida de Mahatma Gandhi. Desde su nacimiento, por ejemplo, el vegetarianismo de él, que fue por su mamá, no fue tan instaurado luego como razón social, sino venía ya desde casa, hasta su fallecimiento de morir por un extremista hindú. Entonces, desde ahí, desde su inicio hasta su muerte, podemos buscar esas 5 características, son propias, son las que su merced más le llamen la atención o más le hayan gustado acerca de la vida de Mahatma Gandhi. Segundo, colorea y decora la imagen con los principales ideales y propósitos de Mahatma Gandhi. En cuanto a la paz y los derechos humanos, utiliza tu creatividad e imaginación. Entonces, este dibujo que van a ver a continuación, no lo vamos a colorear como tal,
sino que de pronto entonces yo voy a decir, no, en la puerta voy a poner frases de él. En cuanto a lo que es su jata o lo que está cargando encima, el shal, voy a empezar a escribir cómo él ayudó para los derechos humanos. Entonces, en su vestuario, en lo que podemos ver alrededor de la imagen, vamos a escribir sus principales aspectos o postulados hacia la paz y la guerra. De esa forma vamos a decorar. Profe, pero todo en negro, no. Si yo quiero que la puerta sea café, entonces el ideal los voy a escribir con color café. Si quiero que la jata o la pashmina que él tiene puesta sea de color verde, entonces voy a escribir sus ideales con un micropunta o con un color verde. Entonces aquí ya seguimos Bueno, hacia la meta para evaluar interdisciplinar. bien, para esta última meta para evaluar interdisciplinar, vamos a realizar una caricatura de Gandhi y otra de Vladimir Lenin, personajes que, como ya se dieron cuenta ustedes, están siendo abordados desde el área de ética y desde el área de ciencias sociales. Vamos a buscar elementos que sean similares o diferentes en el pensamiento de cada uno de estos de cada uno de estos personajes. ¿Listo? La caricatura ustedes la deben fotografiar y la deben enviar tanto en la asignación de ética como en la asignación de ciencias sociales. Bien, aquí daremos por terminado nuestra primera guía interdisciplinar en sus 3 etapas, entendiendo que el conocimiento se adquiere a través de un proceso y que los estudiantes, tanto desde la parte de ciencias sociales como desde el pensamiento ético y ciudadano, van a construir un proceso de aprendizaje que viene a fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento histórico, el reconocimiento de los derechos y, por supuesto, la participación ciudadana. Eso es todo. Muchísimas gracias.